Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a continuar en una nueva edición de este ciclo de conferencias sobre procesos revolucionarios y sobre revoluciones. Bienvenidos tanto a los que están aquí presentes como a los que nos observan desde Guatemala, desde el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Y hoy tenemos con nosotros pues, a un gran amigo, ¿no? A Rogelio Núñez Castellano, compañero en la UFM durante un año en Guatemala. Un gran conocedor de aquel país y en general de la realidad latinoamericana, ¿no? Voy a dedicar un minuto a presentar brevemente a Rogelio. Rogelio es doctor en Historia Contemporánea, ha sido profesor visitante en un gran número de universidades, pero principalmente en Chile y en Guatemala, y en España pues ha trabajado en varios centros educativos también, en la Camilo José Cela, en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad de Alcalá. Así a nivel personal, yo sé que somos amigos y sé que va a decir que soy un exagerado, seguro, pero esto está chequeado con el profesor Manuel Alcántara. Es uno de los mejores latinoamericanistas que hay en España a día de hoy, ¿no? Cuando se habla de política latinoamericana y de coyuntura en la actualidad, Rogelio es una de las referencias, ¿no? Y todo lo que escribe, porque además tiene unos hobbies muy extraños. Nos manda a los amigos una selección de noticias de todos los diarios de América Latina diariamente. Es una cosa impresionante. Claro, es una cosa impresionante porque todos estamos informados de lo que sucede en América Latina gracias al trabajo de filtro que hace Rogelio, ¿no? Hoy va a hablar de un país que conoce muy bien, el país de su esposa también, de sus hijos también, claro, igual que en mi caso, y que es Guatemala, y un país que, bueno, que se ha puesto un poco de moda por la última novela de Vargas Llosa, pero no vamos a hablar de la última novela de Vargas Llosa. Entonces, bienvenido, Rogelio, muchas gracias, y les pido un aplauso de bienvenida para el profesor. Muchísimas gracias Eduardo por tus palabras inmerecidas para mí, por supuesto. Gracias a la institución que nos acoge, gracias a los que nos estén viendo al otro lado del Atlántico. Y bueno, había preparado un PowerPoint muy largo y he decidido ser mucho más flexible para que podamos charlar todos, para que pueda haber muchas preguntas y incluso un poquito de debate. En principio lo voy a estructurar básicamente en 3 puntos muy concretos. En principio, definir revolución. Vamos a hablar de la revolución guatemalteca, la que se desarrolla entre 1944 y 1954. Entonces, claro, lo primero que hay que preguntarse es, ¿fue una revolución? Hay autores que opinan que sí, hay autores que opinan que no, y yo me inclino, y voy a ser muy claro en todos los puntos que voy a tratar, yo me inclino por decir que sí. Y fue una revolución en varios sentidos. Fue una revolución fundamentalmente político-institucional. Y fue una revolución político-institucional porque cambió las bases jurídicas y constitucionales de Guatemala de una forma muy marcada y muy profunda, como ninguna constitución hasta ese momento lo había hecho, salvo las primeras del siglo XIX que construyeron lo que es la Guatemala liberal. Pero la Guatemala liberal democrática nace evidentemente con los sucesos que tienen lugar en 1944 y digamos que a partir de ahí se explica la historia constitucional moderna, contemporánea, siglo XX, de Guatemala. Pero no solamente es una revolución político-institucional, también es una revolución claramente económica y una revolución con un objetivo fundamentalmente también social. Desde un punto de vista económico es un intento, ya veremos, frustrado en algunos aspectos, de construir una nación capitalista, realmente crear los fundamentos de un capitalismo moderno, y no rompiendo con las viejas estructuras, no ya coloniales, que eso ya está superado en muchos aspectos, pero sí de un incipiente liberalismo no plenamente desarrollado en el siglo XIX. Pero también es una revolución social, fundamentalmente porque una parte de los dirigentes del proyecto revolucionario querían construir una Guatemala de clases medias. Había otro proyecto, ya veremos que hay diferentes
sectores revolucionarios. Hay un sector claramente comunista, ya hablaremos de eso posteriormente, cuyo proyecto va mucho más allá de crear una Guatemala democrática, liberal y una Guatemala de clases medias y una Guatemala que apueste por la industrialización. Es un proyecto más vinculado a lo que era, a lo que se estaba construyendo en ese momento, que era el telón de acero, ¿verdad? Pero entonces, por lo tanto, podemos concluir que sí, que lo que vive Guatemala entre 1944 y 1954 es una revolución, ya digo, político-institucional y económico-social. También es una revolución porque cumple lo que puede ser el tópico, vamos a llamarlo así, de un proceso revolucionario. Como ustedes saben, las revoluciones, en líneas generales, suelen atravesar por una serie de etapas, evidentemente con las características propias de cada país y la idiosincrasia de cada país y las características propias de cada país. Pero en este caso Guatemala cumple bastante fielmente en su primavera revolucionaria del 44 al 54 con las fases típicas de una revolución. ¿A qué me refiero? En primer lugar, a que es una revolución que en un primer momento está liderada por los sectores, llamémosle, más moderados, que son los que forman el primer triunvirato, incluso el gobierno de Juan José Arévalo. Es una revolución que en un determinado momento, como otras revoluciones, tiende a radicalizarse, ¿verdad? Si pensamos en la Revolución Mexicana, tenemos una primera etapa, que es la etapa de Madero, una revolución fundamentalmente de tinte moderado, ¿verdad? Un momento de mayor radicalidad, la época de Zapata y Villa, cuando toman Ciudad de México, y una etapa ya claramente más moderada de regresión o de moderación del proceso revolucionario, que termina finalmente con la implantación de un gobierno de tinte autoritario. En el caso mexicano es el PRI, lo que luego sería el PRI, y previamente los gobiernos de Obregón y Calles. En el ámbito de Guatemala, claramente la llegada al poder de Castillo Armas. Bien, ¿qué nos encontramos también de paralelismo entre la revolución guatemalteca y cualquier otra revolución que en el mundo ha sido, incluido la rusa, como ustedes vieron, creo, hace unas semanas? Las revoluciones suelen estar lideradas por una élite política, a la cual vamos a llamar, si me permiten, familia revolucionaria, así se llamaba, por ejemplo, en México, una familia revolucionaria que con el paso del tiempo y las discrepancias internas y también las pugnas por el poder y las pugnas personales, que no son poco importantes, por cierto, termina fraccionándose y dividiéndose. Eso mismo ocurre en Guatemala. La foto del triunvirato que se forma con la caída del dictador, Ubico, de nuevo un paralelismo, la dictadura de Ubico, la dictadura de Porfirio Díaz, por hacer el paralelismo con México, la junta revolucionaria que se forma nada más caer Ubico, está ahí engendrado lo que son las familias revolucionarias que luego se van a enfrentar. Ahí tenemos a Arana, una de las grandes figuras de la revolución guatemalteca, y ahí tenemos a Arbenz. La revolución guatemalteca se va a librar entre una postura mucho más moderada, mucho más, digamos, conservadora, pero ateniéndose a los alcances y a los objetivos que había tenido de una forma primigenia la revolución del 44, ese es Arana, mientras que hay otra parte de esa familia revolucionaria que quiere llevar mucho más allá la revolución. Ahí tenemos a la figura de Arbenz. Con lo cual, digamos que de nuevo nos encontramos que, como toda revolución, contiene una serie de familias que en un primer momento están unidas, están coaligadas por un objetivo: derribar al dictador, construir un nuevo entramado institucional, pero esa familia revolucionaria acaba dividiéndose y enfrentándose. Ocurre en Guatemala, ocurre en México, ocurre en la Revolución Rusa, como todos sabemos, con las disputas entre Stalin, Trotsky, etc. Bien, ¿qué significado tiene la Revolución de 1944 en la historia de Guatemala, en la historia general de Guatemala? Sin duda creo, y no creo exagerar si digo que es la entrada de Guatemala
en la modernidad del siglo XX. Es cierto que la revolución de 1920, ya muy olvidada, que supone la caída de otro dictador, de Estrada Cabrera, que como bien saben inspira la novela de Miguel Ángel Asturias, del señor presidente. Esa primera revolución de 1920 es un primer paso de Guatemala a entrar en el siglo XX, ¿verdad? Ese siglo corto que han hablado algunos historiadores. Bueno, Guatemala entra en ese siglo corto XX en 1920 con esa revolución, pero realmente el paso decisivo, el paso definitorio, en donde Guatemala realmente entra de lleno en las grandes corrientes ideológicas, en las grandes polémicas, en los grandes parteaguas de la historia moderna del siglo XX, es con la revolución de 1944. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque la revolución de 1944 supone el inicio de la política de masas en Guatemala. Hasta ese momento, sin duda, a partir de 1920 menos, pero la política en Guatemala la hacían las élites, y una élite además muy concreta y muy concentrada fundamentalmente en Ciudad de Guatemala, también en algunas otras ciudades del interior, pero fundamentalmente en Ciudad de Guatemala. Eso se va matizando, ya digo, a lo largo de los años 20, pero ya de una forma mucho más marcada a partir de 1944. Guatemala, a partir de 1944, ya la política no la hacen solamente las élites, sino también un sector claramente de la clase media, y hasta diríamos que una parte importante de lo que son las clases populares, una vez que se permiten los sindicatos, por ejemplo, o nacen, que es otra de las grandes características del año 44 y de la revolución, nacen los partidos políticos como tal. Ya no son partidos de élite, ni partidos de cuadros, sino realmente partidos de masas. Con lo cual es un cambio verdaderamente muy trascendental con respecto a cómo se hacía la política a lo largo del siglo XIX y también hasta bien entrado el siglo XX, donde nos encontrábamos partidos fundamentalmente liderados por unas élites muy reducidas y donde prácticamente no había un juego partidista en donde las clases medias y mucho menos los sectores populares pudieran tener cabida. ¿Por qué digo que Guatemala entra en ese siglo XX de una forma plena y en la modernidad? También porque a partir de 1944 las grandes corrientes ideológicas que están marcando el mundo tienen presencia en Guatemala. Ya habían tenido presencia antes, es decir, la dictadura de Ubico es la típica dictadura latinoamericana que se engendra como consecuencia, no solo, pero como consecuencia de la crisis del 29, con lo cual de una manera u otra la crisis mundial del 29 también afecta a Guatemala y tiene unas consecuencias económicas, la caída de los precios del café, por ejemplo, pero también unas consecuencias políticas, el arribo de una dictadura, como pasó en muchas partes de Europa también y de América Latina, en la oleada de golpes de Estado y de interrupción de los regímenes más o menos liberales que se habían estado fundando a lo largo del 19 y principios del 20. Pero a partir del 1944 tenemos un juego político diferente. ¿A qué me refiero? Pues que ideologías como el socialismo o el comunismo también, pero también las diferentes vertientes de lo que puede ser una ideología liberal democrática se van a hacer presentes. La Constitución, ¿verdad? La propia Constitución del 45 ya es una clara muestra de una apuesta por un régimen de tinte claramente democrático. Ya no son las típicas constituciones decimonónicas que de una u otra forma lo que venían era a ratificar o a legitimar cierto tipo de gobierno autoritario y muy concentrado en la figura del presidente. No por casualidad, la novela de Miguel Ángel Asturias se titula El señor presidente. Es todo un resumen de lo que era la concentración de poder en la figura del jefe del Estado, que se da en Guatemala y se da prácticamente en toda América Latina del siglo XIX, con alguna excepción, como por ejemplo Chile, ¿verdad? Pero la figura del señor presidente marca la historia de los países latinoamericanos. Bien, ese es el juego, es decir, Guatemala entra en el gran juego de la política moderna, en donde ya digo que la figura de Juan José Arévalo, por ejemplo, es un clarísimo representante de lo que eran las influencias del socialismo,
lo que llamaríamos en Europa la socialdemocracia, un socialismo muy especial, un socialismo de tintes incluso más filosóficos que prácticos, pero que claramente Juan José Arévalo recoge de forma muy definida, mientras que evidentemente el círculo que rodea a Arbenz, la gran polémica, la hablábamos antes Eduardo y yo, sobre si Arbenz fue o no fue comunista. El libro de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que yo acabo de terminar de leer, claramente se inclina por pensar que Arbenz no era comunista, sino que era un demócrata, admirador de Estados Unidos, y que quería, digamos, trasladar la experiencia estadounidense a Guatemala. Eso siempre estará en la duda. Lo que es indudable es que el círculo más cercano a Arbenz sí era comunista, sobre todo Juan Manuel Fortuny, que era el hombre que le escribía los discursos, el hombre en el que más confiaba, sin duda la mente mejor construida de la Guatemala de la época, un hombre intelectualmente muy interesante, y su mujer evidentemente tenía una cercanía muy grande con los comunistas. Esto es importante para entender el contexto de lo que luego ocurrió, porque puede ser que Arbenz no fuera comunista, pero sí eran comunistas los que estaban muy cerca de él, y el contexto, que luego hablaremos de él, la Guerra Fría, explica muchas de las cosas que luego sucedieron, ¿verdad? Bien, ¿por qué Guatemala entra en la modernidad, entra en el siglo XX? Porque la revolución del 44 tiene una serie de consecuencias fundamentalmente desde el punto de vista de las grandes reformas estructurales que se llevaron a cabo. Por ejemplo, a día de hoy, y es una de las grandes herencias de la revolución, los guatemaltecos que no tienen más remedio, porque funciona muy mal, acuden al ICS, al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, ¿verdad? Es decir, es claramente una política muy socialdemócrata, por otro lado, y que se pone en marcha durante la Revolución del 44, inspirada en lo que ya se había hecho en México, clarísimamente, pero evidentemente es una de las grandes características de la Revolución y es una de las grandes características de lo que se intentó en Europa y vivimos su herencia actualmente, que es la creación de una especie de estado del bienestar, que en Guatemala ni muchísimo menos llegó al alcance que ha tenido en Europa, pero digamos que es un primer paso. También evidentemente la creación de un código del trabajo. Hoy escuchaba un programa de radio guatemalteco de un común amigo, Pedro Trujillo, donde una de las intervinientes hablaba de que la gran herencia de la Revolución del 44 era el Código del Trabajo, que había creado una serie de derechos para los trabajadores guatemaltecos. La gran duda que había en la radio, en el debate que se ha mantenido, es si ese gran alcance que tuvo ese Código del Trabajo del año 47 no se ha quedado obsoleto para el siglo XXI en el que estamos. Bien, ese es otro debate, pero hay que reconocer que en su momento, en los años 40, Guatemala se inscribe dentro de las grandes corrientes internacionales con la redacción y aprobación de ese Código del Trabajo. La reforma agraria, tan polémica, y que desata, que es uno de los factores, no el único. De hecho, yo sigo defendiendo que la reforma agraria no es el tema que desata la contrarrevolución del 54, sino que es fundamentalmente el temor de Estados Unidos a que Guatemala pueda caer dentro de la órbita comunista. Más allá de que fuera una histeria anticomunista la que existiera, pero evidentemente hay que entender el contexto. Y el contexto es que, no quiero adelantar acontecimientos porque eso lo voy a tratar luego. Entonces, evidentemente, la reforma agraria también es una entrada de Guatemala, como digo, en la modernidad y en el siglo XX y los grandes debates del siglo XX. No nos debemos olvidar que Kennedy y su Alianza para el Progreso, en los años 60 va a impulsar a lo largo de toda América Latina reformas agrarias, un poco al hilo
de lo que no había ocurrido en Guatemala, creyendo que el fracaso de la revolución, de la reforma agraria en Guatemala había sido una de las causas de que Guatemala se hubiera convertido en un fracaso finalmente el experimento democratizador, y que en Cuba hubiera triunfado Fidel Castro ante la ausencia de una reforma agraria. La solución de la Alianza del Progreso y de Kennedy era impulsar una reforma agraria en los países latinoamericanos como un antídoto para el triunfo para evitar el triunfo del comunismo. Como vemos, por eso digo que Guatemala entra claramente dentro de lo que es el tren de ese siglo XX, al que llega tarde, es verdad, pero claramente la revolución del 44 hace que se inscriba en ella. Bien, hablaba antes, y me adelantaba un poco a mí mismo, de la Guerra Fría. La Guerra Fría es determinante para explicar lo que ocurre en Guatemala en los años 40. Y sin la Guerra Fría no se entiende nada. Y cuando Mario Vargas Llosa ha estado por aquí, por España, y le han hecho preguntas, se ha vuelto al tópico de qué malos son los Estados Unidos, siempre destrozando las democracias, sin la presencia de la United Fruit y el apoyo de Estados Unidos y los intereses bastardos de la United Fruit Company. Todo esto con comillas, ya sé que aquí no hay comillas, pero que se me entienda. Bien. Evidentemente el papel de Estados Unidos fue determinante, pero no se entiende absolutamente nada si no se entiende el contexto de la Guerra Fría. Hay que entender Checoslovaquia en 1947, donde un país que era moderno, con unas estructuras de clase media incluso, un país donde la presencia comunista era minoritaria. Estoy hablando de la Checoslovaquia de los años 40, sin embargo toda esa situación se había revertido de tal forma que Checoslovaquia para principios de los años 50 era un país del telón de acero. De nada había servido una tradición histórica liberal democrática, de nada había servido una élite política modernizante, de nada había servido una clase media bastante desarrollada en algunas partes del país. Sin embargo, y a pesar de todo eso, Checoslovaquia había caído en manos del comunismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta lo que había pasado en Irán, con el experimento Mossadegh, etc. Es decir, sin entender todo ese contexto, no se entiende que Estados Unidos realmente tuviera temor a que Guatemala, de una manera u otra, terminara entrando dentro de la órbita comunista. Realmente hay una gran parte de histeria en esa actitud de Estados Unidos, pero veía lo que estaba ocurriendo en el mundo, veía que había, como he explicado hace un momento, que Checoslovaquia había terminado adhiriéndose al telón de acero, que Irán había estado a punto de hacerlo, ¿verdad? Con lo cual no era sorprendente que ese mismo caso se pudiera repetir en otros lados del mundo, ¿verdad? Y Guatemala, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fundamentalmente porque, es verdad, la Unión Soviética prácticamente no tenía presencia en el país. De hecho, en uno de los extractos de la novela de Mario Vargas Llosa, uno de los personajes dice: no hay registrado ni un solo soviético en Guatemala. Con lo cual, difícilmente la Unión Soviética podía tener una influencia determinante en Guatemala. Eso es cierto, pero también es cierto lo que he comentado antes, que Arbenz era un hombre que no tenía un apoyo político como tal, de un partido bien estructurado, que le apoyara, que estuviera unido y cohesionado. ¿Cuál era el apoyo político real del día a día? Ese ala oeste, por utilizar el paralelismo, ese ala oeste que tenía Arbenz para poder gobernar y apoyarse. Ese ala oeste era el círculo más cercano a él, que, como he comentado antes, era un círculo de hombres muy bien preparados, y alguna mujer también, que eran una élite política que estaba claramente adscrita al comunismo y que eran comunistas, de hecho. Con lo cual, todo esto sí que lo sabía Estados Unidos, y lo que temía era que un proyecto, es verdad que modernizante, reformista, pudiera simplemente ser el paso intermedio hacia una profundización de esa revolución que terminara en un régimen de tipo comunista. Yo no estoy diciendo que esto pudiera ocurrir, estoy intentando explicar lo que en Estados Unidos, la CIA, por ejemplo,
ejemplo, y el aparato político que rodeaba a Eisenhower, por ejemplo, sí podía tener miedo a que eso pudiera suceder. Finalmente, y ustedes han visto aquí la Revolución Rusa, el papel que siempre se ha hablado de Kerensky, finalmente para Estados Unidos, Arbenz podía ser un Kerensky, ¿verdad? Un gobierno reformista, bien intencionado, ¿verdad? Pero débil, tan débil que fuera finalmente un compañero de ruta que diera paso a algo peor. Ese contexto guatemalteco, ese contexto internacional, Checoslovaquia, Guerra de Corea, sucesos de Irán, son los que explican que finalmente Estados Unidos se decidiera por apoyar a Castillo Armas, la invasión desde Honduras, y a derribar al gobierno de Arbenz. Pero el gobierno de Arbenz no cae por la invasión de Castillo Armas, que finalmente eran 150 hombres, 200 como mucho, que tenían evidentemente el apoyo de Estados Unidos, que tenían sobre todo el apoyo de la aviación que les había dado Estados Unidos, pero finalmente Arbenz cae porque pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que podrían perfectamente haber aplastado a Castillo Armas sin mucho problema. Pero las Fuerzas Armadas guatemaltecas no querían dos cosas. Primero, no querían tres cosas. Primero, no estaban muy de acuerdo con los derroteros por los que estaba caminando las reformas de Arbenz. No querían enfrentarse o dividir al país. Finalmente había habido una serie de población que estaba claramente situada en contra de las reformas de Arbenz y evidentemente no querían enfrentarse a Estados Unidos, lógicamente. Con lo cual, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, el papel determinante que van a jugar las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que van a quitar el piso de apoyo a Arbenz y van a provocar su caída, no tanto la invasión, ¿verdad? Y muy unido a esto, hay que entender el contexto interno guatemalteco. Es decir, en Guatemala se produce un proceso de fuerte polarización política y social también a lo largo del periodo presidencial de Arbenz. Eso es lo que explica lo que he comentado hace un momento, por qué las Fuerzas Armadas finalmente retiran el apoyo a Arbenz y Arbenz termina cayendo. Guatemala entra en un proceso de profunda polarización y de enfrentamiento a lo largo de los años 40 con respecto a por dónde van a ir los derroteros de esa revolución. Frente a unos sectores que pensaban que una vez derribado el dictador, Ubico, y una vez creado un marco constitucional de tipo democrático, la Constitución del 45, los objetivos estaban cumplidos. Mientras que hay otro sector, lo que he hablado antes de la división de la familia revolucionaria, que piensan que eso tiene que ir mucho más allá y que hay que entrar no solamente en una revolución política, sino fundamentalmente en una revolución de tipo económico y social. Ya he comentado antes que el alcance de esa revolución económico-social difería entre unos líderes políticos y otros. Esa división se va a ir haciendo cada vez más profunda y la polarización va a ser cada vez mayor. De hecho, la Iglesia Católica va a jugar un papel muy importante porque se va a posicionar claramente en contra de las reformas que estaba llevando a cabo Jacobo Arbenz. Esto es muy importante porque la Iglesia Católica tiene, pero sobre todo tenía un papel y un rol muy importante en Guatemala y una capacidad de movilización muy importante. De hecho, el gran sector opuesto a Arbenz y a las reformas de Arbenz va a ser la Iglesia Católica y fundamentalmente las grandes movilizaciones de mujeres y de hombres también, pero de mujeres que se van a salir a las calles a protestar y a rechazar el sendero por el que estaba caminando esa revolución. Del otro sector, evidentemente, va a tener respuesta y lo que se va a producir fundamentalmente es una quiebra, una fuerte polarización política, también ya digo social y económica, que va a fraccionar a la Guatemala de los años 40 y que explica por qué cuando las
Fuerzas Armadas se ven en la disyuntiva de combatir la invasión de Castillo Armas y apoyar a un gobierno que está dividiendo fuertemente al país, se van a decantar fundamentalmente por derribar a Arbenz, digamos lo que llamaríamos hoy un golpe institucional, un golpe blando, con el objetivo de reencauzar de una manera u otra al proceso revolucionario que se estaba viviendo. Bien, el tercer punto que quería tratar, y sería con el último, y ya podríamos dar paso a preguntas o a debate mucho más concreto, es la importancia de cara al futuro que tuvo la revolución. Es decir, la revolución fue importante porque supuso un parteaguas en la historia de Guatemala. Y de hecho es tal parteaguas que, para los que estamos aquí, que supongo que una mayoría o un buen número son españoles, yo podría comparar la revolución del 44 seguramente con la Guerra Civil Española. No por lo que ocurrió, que no tiene nada que ver en cuanto a magnitud, sino a cómo ha marcado a la sociedad guatemalteca. Aún hoy, las posiciones son a favor o en contra. Es complicado, es muy difícil encontrar un juicio sereno y no apasionado, ¿verdad?, a la hora de valorar el alcance de la revolución del 44. Arbenz desata odios y pasiones, no deja a nadie indiferente, y finalmente lo mismo que con Castillo Armas. Castillo Armas para uno es el quien salvó a Guatemala del comunismo, frente a otros que es el hombre que acabó con una experiencia democrática. Para los que somos españoles eso suena bastante a cómo se ve la Segunda República o cómo se ve a la figura de Franco. Es verdad que en el caso de Guatemala hay un proceso guerra civilista posterior, y esto sí mucho más marcado, que fue todo el conflicto interno, que fue de una duración muy extensa, y que eso también ha marcado fuertemente a la Guatemala actual. Pero para muchos analistas esa guerra civil o ese conflicto interno que vive Guatemala entre los 60 y los 90 es precisamente herencia de las frustraciones o de los fracasos de la revolución del 44. Para unos, los comunistas del 44 al 54 se toman su revancha a partir de los 60, creando guerrillas al estilo cubano, y mientras que para otros, evidentemente, el no haber dejado madurar de una forma mucho más consciente los objetivos de la revolución del 44 explican los conflictos internos desde el 60 hasta los 90. Con lo cual, en realidad, la influencia de la revolución del 44 en los años posteriores y en las décadas posteriores de Guatemala, desde ese punto de vista, es muy marcado, y no se entiende la Guatemala moderna sin mirar atrás, ¿verdad? Y también es un factor explicativo, ¿verdad?, de la actual Guatemala. Es decir, desde muchos puntos de vista, lo que se intentó construir a partir de los 80 es una Guatemala que no intentara repetir algunos de los errores que se habían cometido desde el 44 al 54, intentando limar los puntos más las aristas más marcadas, intentando que no se entrara de nuevo en una dinámica de enfrentamiento, digamos, guerra civilista. Evidentemente ahí también estaba muy presente todo el proceso histórico más reciente, del 60 al 90, lo que se llama el conflicto interno, pero evidentemente se está mirando también a los límites, los fracasos y los objetivos no cumplidos entre el 44 y el 54. Bueno, he intentado hacer una visión un poco general, no he entrado en los detalles más concretos, ¿verdad? Pero creo que esos detalles más concretos podríamos entrar una vez que ya he finalizado lo que es la puesta un poco en común de los alcances y el significado en su momento y de cara al futuro de lo que fue la revolución del 44 y la primavera democrática guatemalteca. Quedo a vuestra disposición.
si hay comentarios, preguntas, dudas. Yo tengo una muy... Bueno, en realidad es algo que hemos discutido, ¿no? Y es el tema de el rol, digamos, del sector empresarial extranjero, ¿no? Para luchar contra ese fenómeno revolucionario y tal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa famosa compañía frutera, ¿no? La United Fruit Company y todo eso. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto en relación a ese tema? Que sin duda es un tema que ha generado ríos de tinta, Rogelio, porque al final esto de la UFCO efectivamente sí ha generado ríos de tinta. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a Guatemala era un libro como de superventas, esa conspiración, digamos, pues eso, desde Estados Unidos y tal. ¿Qué opinas al respecto? Mira, estaba buscando algunas citas que he traído que son muy interesantes, porque evidentemente la United Fruit Company cumplió un rol, y negarlo es una tontería y sería ir contra la realidad. Fue un factor, fue un actor dentro del proceso. Evidentemente se posicionó en contra de la reforma agraria que le restaba cierta capacidad y le quitaba tierras, eso es cierto, pero lo más importante a tener en cuenta es que el factor United Fruit Company no fue el factor decisivo para la caída del gobierno y no fue el factor decisivo que provocó que Estados Unidos se posicionara contra Guatemala. Fijaros, el editorial es un poco largo, ¿verdad? Pero yo creo que es muy significativo. Es un editorial de la época del New York Times en 1954. Dice: es cada vez más evidente que Guatemala no ha comprendido las causas de las preocupaciones estadounidenses acerca de su situación. La mayoría de los políticos parecen incapaces de entender que estas preocupaciones están dirigidas hacia el problema del comunismo. Es decir, lo que... Vaya. No, es... ahí está. Lo que preocupaba realmente a Estados Unidos era el comunismo. La mayoría de ellos parecen haberse convencido de que si se solucionara el conflicto con la United Fruit Company, cada cosa iría inevitablemente a su sitio, ¿verdad? Están confundiendo el efecto con la causa y no ha habido ninguna manera de hacerle ver claramente el punto de la cuestión. Y aquí viene lo que yo creo que es la clave. Aunque un acuerdo entre la United Fruit Company y el gobierno fuese alcanzado mañana, no cambiaría nada hasta que dicho acuerdo fuese acompañado por medidas volcadas a eliminar el estrecho control comunista sobre la administración de la reforma agraria, el sindicato de los campesinos y la máquina de propaganda del gobierno. Yo no creo que hubiera un estrecho control comunista sobre la administración guatemalteca, pero sí era como lo veían en Estados Unidos. Evidentemente, insisto, lo he comentado antes, había un cierto punto de histeria anticomunista en la época, que la United Fruit Company evidentemente se encargó de atizar y de que eso fuera más, pero... Insisto, sin el contexto internacional no se entiende absolutamente nada. Y hay una cosa muy interesante, voy a ver si lo encuentro aquí. Hay algunos autores que han estudiado la Guerra Fría, no lo voy a encontrar porque no sé muy bien dónde está, pero algunos autores señalan un paralelismo muy interesante. En Bolivia, en esa misma época, se llevó a cabo una reforma muchísimo más profunda que en Guatemala. De hecho, se estatizó toda la industria del estaño, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos no solamente no acosó o derribó o apoyó a la oposición de la revolución que se estaba desarrollando en ese mismo momento en Bolivia, sino que apoyó al régimen. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Bolivia que no pasó en Guatemala? Pues básicamente que Paz Estenssoro, que era el presidente, el líder de la revolución boliviana en aquel momento, era fundamentalmente anticomunista. Era un nacionalista exacerbado, de hecho en su juventud coqueteó con el nazismo, o con cierto nacionalsocialismo, ¿verdad? Pero evidentemente si alguien ha coqueteado con el nacionalsocialismo o se ha sentido atraído por el nacionalsocialismo o por el fascismo, evidentemente no es alguien cercano al comunismo.
Con lo cual Estados Unidos podía ver más o menos bien lo que estaba haciendo Paz Estenssoro en Bolivia, pero sabía perfectamente que aquello no iba a degenerar en una revolución comunista porque Paz Estenssoro era fundamentalmente anticomunista. Claro, en Guatemala no ocurría eso. ¿Arbenz podía ser o no podía ser comunista? Yo sigo creyendo que en el año 54 no era comunista, pero lo que he comentado antes, sí estaba rodeado de una élite y de una serie de figuras que sí eran comunistas. Y eso es lo que hacía que tanto Estados Unidos como la CIA, como los servicios de inteligencia, etcétera, tuvieran miedo hacia dónde podía ir en Guatemala en este caso. Evidentemente, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, y Eduardo sabe de esto mucho más que yo, las élites guatemaltecas volvieron a mostrar una extremada cortedad de miras, como han venido demostrando a lo largo de la historia. Y se escandalizaron o temieron algunos avances que eran realmente mínimos y vieron el lobo donde no lo había. También eso es cierto. Pero no entendemos, si no vemos el contexto mundial y el contexto regional, no entendemos algunas de las decisiones que se tomaron. Muy bien, no sé si hay más preguntas, más comentarios. No sé si en internet alguna pregunta hay, no sé. Yo tengo más preguntas, pero tampoco quiero monopolizar. Monopolizo, pues monopolizo. Hay algo sobre la figura de Arbenz que a mí me apasiona, ¿no? Sí. Evidentemente Arbenz es un tipo que es otro líder que genera pasiones, ¿no? Sí. La gente o lo odia o lo ama, ¿no? Y amigos en común, efectivamente, por ejemplo, Carlos Sabino, que es un historiador pues bastante reconocido. Él sí defiende la hipótesis de que es comunista, ¿no? De que Arbenz no solo está rodeado de comunistas, sino de que con el tiempo pues él se va sumergiendo en esa visión política, ¿no? Claro, a mí me gustaría saber tu opinión, porque en realidad has dicho, no sé si es comunista o no, pero está rodeado de comunistas. Y la cosa es que la hipótesis que más o menos sostienes es que en el fondo las élites, que yo sí creo que son miopes también, ¿sí? Vieron un peligro excesivo en algo que no representaba una amenaza. Pero la pregunta es, ¿cómo justificas que Arbenz no era un comunista? Porque claro, cuando estás rodeado de comunistas, cuando tu mundo cultural, digamos, está permeado de comunistas también, porque al final, pues eso, la cultura estaba dominada por cierta actividad comunista y tal. O sea, la pregunta es, ¿qué justifica que Arbenz no lo fuese? Porque parece que la hipótesis natural es que era un personaje preocupante, porque todo su entorno, todo su ambiente y el mundo cultural al que pertenecía, aunque era elitista, otra cosa es que fuese un comunismo de salón, pero ese elitismo sí participaba de esa ideología. ¿Dónde ves que no hay un comunista en Arbenz? ¿Sabes por qué es complicado responder? Porque era un personaje poco dado a comunicar sus sentimientos y sus ideas. Era un hombre bastante callado, era un hombre bastante oscuro. Oscuro no en el mal sentido de la palabra, sino que era difícil desentrañar realmente lo que pensaba en cada momento. Y de hecho no ha dejado libros, no ha dejado grandes escritos. El único discurso realmente relevante es el último, que además no se lo escribe Fortuny, que es el comunista más cercano a él y el hombre para mi gusto más preparado intelectualmente, sino que es claramente una obra suya. Entonces es muy difícil saber lo que realmente quería o no quería, lo que pensaba o no pensaba. Bueno, aquí está bastante claro, ¿no? Sí, es tocho. Ay, perdón. Pero cosas que sí sabemos es que evidentemente terminó perteneciendo al Partido Comunista. Eso avalaría la tesis de Carlos Sabino. Yo creo que terminó perteneciendo al Partido Comunista, que se llamaba Partido Guatemalteco del Trabajo,
terminó perteneciendo al Partido Guatemalteco del Trabajo porque se sentía tan absolutamente solo, personal y políticamente en el exilio, que se agarró a lo que creía que eran sus pocos apoyos los más cercanos a él, muchos de los cuales por otro lado le despreciaban, porque Arbenz, cuando el ejército, las Fuerzas Armadas le retiran el apoyo, se va, renuncia y se va. Y alguien como Fidel Castro le terminó acusando de haber sido un traidor a la causa, porque tendría que haberse ido a la selva a mantener la lucha y una lucha guerrillera para retomar el poder. Con lo cual muchos comunistas no le veían con buenos ojos por esa actitud de falta de acometividad a la hora de defender al pueblo, poniéndonos en sus palabras. Pero yo creo que no, yo creo sinceramente que comunista como tal no era. Es una sensación, es decir, no tengo la prueba fehaciente, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tú has dicho además está muy bien expresado, ese comunismo de salón, ese guiño a las ideologías exóticas y novedosas y exitosas. Digo exitosas porque claro, en ese momento, años 40, la Unión Soviética y Estados Unidos han derrotado al fascismo y evidentemente es una ideología que tiene prestigio, incluso tiene una cierta legitimidad en los hechos e incluso desde un punto de vista visto desde fuera, como se veía entonces, habían transformado a una Rusia feudal y arcaica. Es verdad que con algunos puntos modernizantes y durante la época de los zares, pero evidentemente habían convertido a esa Rusia arcaica en una potencia mundial industrializada, con lo cual para muchos era un símbolo de admiración. Entonces, los coqueteos yo creo que existían, pero yo creo que, para serte claro, y aunque sea políticamente incorrecto, yo creo que era un hombre que no le daba el forro, como se suele decir, para tener esa capacidad. Es decir, no tenía una capacidad intelectual tan grande para saber lo que era el comunismo, el alcance del comunismo y los fundamentos incluso del comunismo. Retomando a María, tú has hablado de Carlos Sabino, que tiene esa teoría, por tomar la otra teoría, la de alguien que ideológicamente no está nada lejos de Carlos Sabino, como es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, en el libro, que en muchos casos, en muchas partes de este libro, más que una novela, parece un libro de historia. De hecho, me ha sorprendido mucho, os lo digo así. En muchas partes del libro lo que viene a decir es que Arbenz lo que realmente quería era imitar a la sociedad estadounidense, era un gran admirador de Estados Unidos y lo que quería era trasladar la experiencia estadounidense, en algunas partes evidentemente, a Guatemala, crear una sociedad moderna, de clases medias, industrializada, nacionalista, en el sentido de promover la autonomía y la industrialización, una especie de industrialización por sustitución de importaciones, y esa era la gran aspiración que tenía Arbenz, básicamente. Hay una frase muy buena, si quieres pregúntame tú y a ver si la encuentro porque es bastante... Bueno, simplemente es para calibrar un poco para los legos en la materia como yo, este debate en torno al comunismo de Arbenz es ¿qué entidad tenía el comunismo en la Guatemala de esos años? ¿O qué arraigo tenía? Si había un partido, si tenía una estructura y de qué manera él podía tener relación con todo aquello. Te contesto ahora mismo, pero por terminar con Eduardo, que he encontrado... Estas son frases de Arbenz. Dijo, por ejemplo, los comunistas sí sabían trabajar. Y eso yo lo entiendo. Es decir, finalmente pasó en la Guerra Civil Española. Finalmente el éxito del Partido Comunista en la Guerra Civil Española es porque era un partido coherente, organizado, que respetaba la jerarquía, mientras que el Partido Socialista era un caos, donde unos se enfrentaban con otros, y los republicanos no dejaban de ser partidos de élite, incapaces de movilizar a la población. Con lo cual, los pocos, y ahí te contesto a ti, los pocos comunistas que existían, es decir, para ser comunista hay que saber leer. Y esto que parece algo muy, muy sencillo de decir, no es tan sencillo de decir en la Guatemala de los años 40, donde las personas que sabían leer eran una minoría, pero una minoría que podía llegar
al 15-20%, no más. No más, ¿eh? Con lo cual, claro, era gente educada, era gente formada y era gente que sabía trabajar. Claro, tenían un objetivo y eran conscientes de cuál era ese objetivo. Y una frase muy interesante, bueno, esta es su mujer, una frase muy interesante de Arbenz, que el comunismo puede compararse con la estricnina, ¿no? Benéfica en dosis pequeñas, mortal en dosis mayores. Bueno, digamos que eso a lo mejor era lo que pensaba Arbenz. No soy comunista, me gusta cómo trabajan, me gustan cómo funcionan. Probemos un poquito de esta estricnina que finalmente, de una forma homeopática, ¿verdad?, le va a hacer bien a Guatemala. ¿Que cuántos eran? Nada, ¿No había un partido como tal? ¿O? No estaba permitido, de hecho. Y existía un partido que era una especie de gran coalición de esa familia revolucionaria, y dentro de ese partido había un sector que era claramente los comunistas. Fortuny, del que os he hablado antes, pertenecía a ese partido y era claramente el adalid, pero era un partido que estaba muy poco estructurado, muy dividido, muy enfrentado entre sí y con poca cohesión. No era un partido comunista en sí mismo, con cuadros, con una élite revolucionaria, no. Eso en Guatemala de los años 40 y 50 no existió. Y no había tampoco, ahora voy contigo. Sí, no había tampoco perspectiva de que eso se fuese a estructurar y que pudiese despertar el miedo de Estados Unidos, o... Bueno, Estados Unidos sí creía eso, claro. Creía que sí. Era la teoría del compañero de viaje. Para Estados Unidos, Arbenz era un compañero de viaje de los comunistas, a los cuales los comunistas le estaban aprovechando de él. Y en la teoría comunista incluso se podría pensar si la etapa de Arbenz no era esa revolución burguesa necesaria para que luego llegue la revolución comunista. Gracias. Yo tenía una pregunta, siguiendo la extrapolación que ha hecho con la Guerra Civil Española más o menos. Mi duda es, además de en la conversación popular, por ejemplo, que puede estar a favor o no de la revolución, ¿se pasa también al discurso político, como sucede aquí? Y luego, en caso de que eso sea afirmativo, la segunda pregunta es, ¿se le achacan problemas a la revolución que tiene a día de hoy Nicaragua? Y si son verdad. Guatemala. Guatemala, pero me tienes que matizar más lo que has dicho, porque no sé a dónde quieres ir a parar. Con lo que si se traspapela al plano político. Claro, o sea, porque usted ha dicho, por ejemplo, que hoy en día pasa en Guatemala que la gente pues está a favor o está en contra, un poco como pasa aquí. Y mi duda es si eso pasa también al discurso político, es decir, ya no de la gente hablando en la calle, sino que se use, por ejemplo, en mítines y se saque el tema de la revolución de Guatemala como, por ejemplo, un arma arrojadiza como se puede usar aquí, en ambos casos, vaya. Bueno, quizá no está tan presente como el tema de la guerra civil, ¿verdad? Pero sí es verdad que determinada... No sé hasta qué punto sabéis de la dinámica política actual guatemalteca. No, bueno, hay algunas figuras políticas, concretamente una mujer que fue esposa de un presidente hace poco, de 2008 a 2012, el presidente Colom, su mujer, Sandra Torres, es una figura que para algunos sectores despierta los fantasmas de Arbenz, ¿verdad? De la posibilidad de que las reformas no sean reformas, sino una verdadera revolución que pueda atentar contra las bases estructurales y democráticas del Estado, y realmente se la ve como una figura que provoca ese temor a repetir viejos fantasmas, sobre todo de la revolución del 44. Pero no está tan presente en el debate. Por ejemplo, las recientes elecciones que ha habido, ¿verdad? No, la figura de Arbenz prácticamente... ¿Por qué no ha salido la figura de Arbenz? ¿Por qué no, como tú decías, por qué no se traslada al debate político? Porque lo que sí está más presente en Guatemala es el conflicto interno. El conflicto interno que se vivió entre los 60 y los 90 es lo que realmente ha marcado el ADN político. Y ahí sí está más, ¿verdad? Quizá Arbenz queda para cuando se recuerda la revolución o cuando de pronto se habla de reformas agrarias o algo así, ¿verdad? Ahí sí se vuelve a... o se saca el tema. Si se saca el tema,
¿verdad? Ahí sí se polariza. A ver, hablemos sobre Arbenz. Pues evidentemente es difícil que encuentres a alguien que tenga una postura más pragmática o más ecuánime, ¿verdad? Siempre se va a ir a los extremos. Lo que más marca, lo que tú decías antes de la guerra civil guatemalteca, es el conflicto interno, su guerra civil, y es lo que realmente polariza y divide al país y realmente saca a relucir enfrentamientos que no se han desarrollado hasta hace bien poco. O sea, no es como esto que pasa hoy en día en Guatemala es por Arbenz, eso no sucede. No, pero quizá lo que sí se diga es todo el conflicto interno que tuvimos, una parte lo va a decir, es porque no se llevó a cabo la reforma agraria que hizo Arbenz, es porque el proceso democrático se abortó de forma traumática en el 54, entonces si se hubiera llevado a cabo la reforma de Arbenz, Guatemala sería una sociedad más equilibrada, más justa, etcétera, y si no se hubiera derribado Arbenz, la democracia guatemalteca no se habría interrumpido y habría durado hasta el día de hoy. Digamos que esa es una visión un poco arquetípica de una parte sobre todo, frente a la otra parte que he dicho que es todo lo contrario. Piensa que el 54 libró a Guatemala de convertirse en una Cuba, por poner un ejemplo. Ya empiezan a venir algunas preguntas desde Guatemala, precisamente. Y está una persona que conoces, el decano de la facultad, Santiago Fernández, sí. Está preguntando, tiene dos comentarios, ¿no? El primero, ¿qué piensas de lo de Vargas Llosa, la hipótesis de Vargas Llosa, ¿no? Que al final el tratamiento, la intervención de la CIA en Guatemala radicaliza a Fidel Castro. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? O sea, si el hecho de intervenir efectivamente en Guatemala es un instrumento de radicalización de lo que viene después en América Latina, claro, que es bastante interesante. Y otra pregunta, que es algo sobre lo que bueno, Santi ha mostrado mucho interés, Santiago, y yo también estoy muy interesado. Es el tema desde digamos, las visiones conservadoras o de derechas, se idealiza a la empresa frutera, ¿no? Que ya he preguntado y ya hemos reflexionado como ella. Pero al final era una empresa, se idealiza por ser privada, pero era una empresa plagada de privilegios. Privilegios que venían del año 1904, además, ¿no? Y privilegios incluso de locura, ¿no? Me está comentando aquí Santiago, una legua, 7 kilómetros a cada lado de las vías del tren. O sea, sí, claro, son privilegios de los que disfrutaba esa empresa que evidentemente intoxican el ambiente político, ¿no? Para que surjan, pues, grupos que obviamente quieren quitar esos privilegios, ¿no? ¿Qué opinas alrededor de esas dos reflexiones? Bueno, Santiago, encantado de que me hayas preguntado y se te echa de menos. Bueno, yo a veces, claro, yo tengo tanta pasión por Guatemala que a veces no sé si exagero cuando digo que sin Guatemala no se entiende todo lo que ocurrió en Cuba. Y quizás sea mi amor por Guatemala lo que hace que yo dé tanta importancia a Guatemala en el proceso cubano. Pero voy a poner dos ejemplos. Uno no va a ser sobre Fidel Castro, uno va a ser sobre el Che Guevara. El Che Guevara estaba en Guatemala en el año 54, cuando Castillo Armas invade Guatemala, cuando cae Arbenz, y vive en directo, como se diría ahora, vive en directo todos los sucesos guatemaltecos. Ahí estaba el Che Guevara. Y el Che Guevara saca muchas conclusiones de lo que pasa en Guatemala. Sobre todo una muy importante. No puedes hacer la revolución sin un ejército que te apoye al 100%. Porque es lo que le pasó a Arbenz. Arbenz, insisto, cae no por la invasión de Castillo Armas, sino porque sus fuerzas armadas le quitan el sostén. ¿Qué hacen los revolucionarios cubanos cuando vencen? Lo primero que hacen es cooptar a parte del ejército de Batista, pero sobre todo purgar, y todos sabemos cómo lo purgan, no solamente mandándolos al exilio, sino eliminándolos, al ejército cubano. Y yo estoy totalmente convencido que el Che Guevara, que hablaba al oído, como se dice ahora, de Raúl Castro, y ese sí era comunista, ese sin duda era comunista. Lo de Fidel Castro estaría para hablar muchas horas, pero Raúl Castro sí era comunista. Y Raúl Castro y Che Guevara sabían perfectamente que había que purgar de una manera muy profunda al ejército cubano, porque si no, aquello no se sostenía. Entonces, por un lado, ese punto. En cuanto a Fidel Castro, ese es el gran debate, ¿era o no era comunista? Yo
que no concuerdo plenamente con lo que dice Mario Vargas Llosa. Sigo creyendo que Fidel Castro fue sobre todo un típico caudillo latinoamericano, ansioso de poder, del poder absoluto y del poder para siempre, como los que hemos visto a lo largo de la historia, que en un momento determinado se da cuenta de que para sobrevivir, un caudillo nacionalista también, extremadamente nacionalista, que ve que para que su proyecto de poder y de perduración en el poder no se vea interrumpido, solo tiene una opción, que es romper con Estados Unidos y buscar un aliado. Claro, el aliado era la Unión Soviética y se hace comunista por esa razón. Yo, en lo que he visto de Fidel Castro, en los años 40 fundamentalmente, es un tipo de izquierda, podamos decir, pero fundamentalmente nacionalista, al cual luego, por la dinámica política interna y la dinámica internacional, le viene bien esa jugada estratégica para hacerse comunista, mientras que su hermano sí lo era. Raúl Castro lo era incluso antes que él, ¿eh? Pero yo no creo que Fidel Castro fuera comunista en los años 40. Sí era, y es que es un matiz interesante, leninista. ¿Pero en qué sentido leninista? Fidel Castro vive el bogotazo y lo vive en directo. Es curioso, ¿eh? Che Guevara vive la revolución, el final de la revolución guatemalteca, y Fidel Castro vive el bogotazo en Bogotá. El bogotazo, bueno, no sé si lo conocen, es una sublevación popular que se produce en Bogotá a raíz del asesinato de un líder político. Pero es una revolución, es una sublevación, un levantamiento totalmente espontáneo, sin liderazgo, sin nadie que lo coordine, absolutamente anárquico, que convierte Bogotá en un infierno durante unos días, pero que se extingue porque evidentemente es aplastado por las fuerzas de seguridad del Estado. Fidel Castro lo vive en directo y ¿qué se da cuenta? Se da cuenta que Lenin tiene razón, que para que una revolución triunfe lo que tiene que haber es una vanguardia revolucionaria perfectamente conformada, con unos objetivos concretos y con capacidad de movilizar a la población. Si eso no existe, si no hay esa vanguardia y esa élite revolucionaria, ninguna revolución va a triunfar. Con lo cual, claramente del bogotazo Fidel Castro sale leninista. No sé si marxista, pero sí leninista, sabiendo que se tiene que construir una élite. Bueno, finalmente, ¿qué es el asalto al cuartel de Moncada? Una élite que muy al estilo decimonónico, también hay que reconocerlo, intenta iniciar la revolución por su cuenta, ¿verdad? Y también, evidentemente, todo el proceso revolucionario en la selva durante los años 50 de Fidel Castro es eso, es una élite revolucionaria o un foco, la teoría del foquismo, ¿verdad?, revolucionario, que desencadene la revolución general. Entonces, resumiendo, yo creo que Fidel Castro sí era leninista, y que acabó siendo marxista porque el marxismo le era funcional a su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? La permanencia en el poder hasta el día de su muerte. ¿Y sobre el tema de la UFCO? Ah, bueno, eso... El tema de los privilegios y de si eso... Sí, totalmente de acuerdo. La UFCO llega a principios del siglo XX a Guatemala, tras un acuerdo con el presidente de la época, que era Estrada Cabrera, quien inspira la obra del señor presidente, y efectivamente Estrada Cabrera, que en esos momentos tenía serias dificultades para asentarse en el poder, estuvo 22 años en el poder, por cierto, pacta con la UFCO fundamentalmente porque tiene como contrapartida un claro apoyo para conseguir estabilizarse en el poder, y a cambio le da todas esas concesiones, aparte del control de las vías de comunicación, que eso también es muy importante. Y haciendo un paralelismo con Cuba, hay otro paralelismo que se puede hacer. Igual que Cuba, y Fidel Castro es hijo de eso,
no perdonó nunca la presencia en la Constitución de Cuba de un artículo que permitía la intervención de Estados Unidos si en Cuba había problemas, es decir, Cuba era una república independiente, pero a medias, porque evidentemente sabía que si incumplía determinados pagos, que si incumplía determinadas condiciones, Estados Unidos tenía constitucionalmente derecho a intervenir. Bueno, pues en Guatemala pasa algo parecido. No hay en la Constitución algo que diga que Estados Unidos puede intervenir, pero sí hay la presencia de una empresa importantísima estadounidense que tiene un monopolio de amplios ámbitos de la economía nacional y por lo tanto va a ser un constante recordatorio de que eres me van a permitir la expresión, pero todos lo entendemos, que eres una república bananera. Y república bananera no solamente por los bananos, república bananera en el sentido de que eres una nación independiente pero a medias, no eres completamente autónoma y tu grado de autonomía y tu margen de acción está absolutamente acotado. Y claro, eso finalmente provoca el surgimiento de líderes fundamentalmente nacionalistas. Fidel Castro, o en este caso Arbenz, que era el prototipo de un líder nacionalista, en una palabra. No sé si hay más comentarios. Aquí hay otro de Santiago. Es que, claro, lo que está comentando Santiago es muy interesante. Desde determinadas narrativas, el hecho de expulsar a la frutera es considerado como una amenaza a la certeza de la protección de la propiedad. Entonces, como que determinadas visiones conservadoras, claro, ven esa expulsión como la certeza de propiedad en Guatemala está en riesgo porque se le está expulsando a un inversor extranjero, privado y tal. Pero claro, el debate un poco de autocrítica hacia las derechas, digamos, que tienen esta narrativa, es que evidentemente esa empresa estaba, pues como acabas de decir y también lo ha comentado Santiago, llena de privilegios, estaba edificada sobre el privilegio, ese es el punto, o sea, no había sido resultado ni de la competencia, ni de la igualdad jurídica ante la ley, ni en realidad había sido resultado pues de un juego evolutivo, ir creciendo poco a poco, no, Estrada Cabrera, efectivamente, de privilegios obscenos, no voy a leer lo que ha puesto Santiago porque ha puesto mucha información, pero bueno, claro, es que además se le dan los privilegios, es que es inaudito, ¿no? Y lo único que tenía, la obligación que tenía la empresa era la construcción de los últimos 50 kilómetros de la línea de ferrocarril que unía Ciudad de Guatemala con Puerto Barrios, que Andrés, corrígeme, ¿cuánto es la distancia entre esas dos? Pues más de 200 kilómetros. Y 50 kilómetros era la obligación de la empresa, el resto corría a cargo del Estado. Entonces, claro, era un juego bastante injusto. A lo mejor hay una distorsión de la historia por parte de los conservadores también a la hora de entender la relación con esa empresa, ¿no? Sí, pero ¿a dónde quieres ir? Y con el tema de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos al final no estaba defendiendo ni democracia, ni calidad, ni la amenaza comunista, a lo mejor solo estaba haciendo caso a lobbies y a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que Estados Unidos se moviera solamente por los temas de la United States. Sí. Yo no lo veo, sinceramente. Bueno, mi tesis, que no es solamente mía, pero bueno, es discutible porque de esto hay muchas versiones, es que lo que primó fundamentalmente es el tema ideológico y geopolítico. Para mí ese es lo fundamental. No veo es decir, que la United Fruit fue un factor, sí, pero no fue el factor. Para mí el factor fue la coyuntura internacional geopolítica de enfrentamiento entre bloques y el miedo y la histeria, si queremos llamémoslo histeria, pero no es el invento, porque una cosa que fuera, no, esto fue un invento y se pusieron la careta del anticomunismo para derribar a un régimen que quería quitar la tierra, no expulsar, quitar parte de la tierra a la United Fruit. No, yo no creo que fuera un invento. Yo creo que fue histeria, exageración, seguramente, porque como he comentado antes, no había un aparato comunista ni una presencia de la Unión Soviética que pudiera pensar que eso podía ocurrir. Pero era tal el grado de histeria que había en Estados Unidos y en gran parte del mundo ante el peligro comunista
que Guatemala se alzaba como una posibilidad cierta de que eso ocurriera. No nos tenemos que olvidar de que estábamos en pleno macartismo en Estados Unidos. Es decir, que la histeria existía y el ciudadano normal lo tomaba como algo cierto que podía ocurrir. Y a lo mejor a nosotros nos parece absurdo y un imposible, pero, y no es que vaya a defender yo a la CIA, pero años después ocurre en Cuba. Nadie pensaba que en Cuba pudiera triunfar el comunismo. Y finalmente, tan solo 5 años después de la caída de Arbenz, hay un régimen comunista en Cuba. Con lo cual, bueno, aunque parezca que en Guatemala no podía ocurrir, quizás sí pudiera. Esto es historia ficción, Claro. Ni siquiera yo lo creo, pero quiero que se vea un poco el contexto. Es que si no entendemos o no nos metemos en la piel de los ciudadanos en la Guerra Fría, no se entiende nada. Muy bien, no sé si hay un último comentario. Pues ya que no hay un último comentario, pues un aplauso para Rogelio por este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y la próxima será Cuba. Bueno. La próxima será Cuba con Javier Larrondo dentro de 15 días. Perfecto. Un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias.